Aguilar. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Economista Aguilar, bienvenido. Quisiéramos conversar con usted sobre la situación problemática que vive el país. Ejes transversales, sin duda, son la seguridad, tema que ha sido esgrimido por el gobierno nacional para generar este grave impasse diplomático y arancelario con Colombia, pero que tiene también otras lecturas por parte de analistas. En todo caso, es importante conocer cómo está afectando esta situación las decisiones políticas que no se las entienden en todo su contexto por parte del presidente de la República, pero la presencia también en todos estos temas de este eje transversal de la inseguridad en Ecuador. Buenos días, muchas gracias, Gustavo. Siempre un gusto conversar con usted y su audiencia. El golpe monetario, por ponerlo, denominarlo así, son 2.600 millones en el comercio bilateral, pero si bien es cierto, hay un detonante económico que es claro de ver por las cifras indicadas. Yo creo que detrás de ello sí existe también un principio de seguridad y política que se tiene que evaluar y que deberían hacerlo los expertos. En todo caso, al iniciar una guerra comercial, pueden haber beneficios marginales, pero estos son temporales. A partir de ahí solo se pueden pensar en dificultades, en complejidades y en perdedores. Esto no es un juego ni siquiera de suma cero. Una guerra comercial es un juego de suma negativa. Así que si es que esto prospera, y esperemos que no sea así, veremos consecuencias más temprano que tarde, y eso es lo que sin duda alguna preocupa. ¿Qué significa o cómo se puede traducir en la práctica este golpe comercial en el comercio bilateral que usted señala que tendría un impacto de unos 2.600 millones de dólares? Bueno, el impacto es bilateral, por supuesto, no puede ser de otra forma, pero si vemos desde la perspectiva del Ecuador, cuando un país tiene un déficit estructural, como es el caso ecuatoriano, como un país, en este caso, país vecino, Colombia, se supone que podrían haber beneficios en cuanto a la capacidad de sustitución que exista en la empresa local para poder suplir o reemplazar a lo que se venía trayendo de Colombia. Lamentablemente esa medida toma demasiado tiempo y creo que en las circunstancias del país, inclusive por alterada por temas como la seguridad, va a ser muy difícil que lo que nosotros veníamos importando desde Colombia pueda ser reemplazado con el tiempo y la oportunidad que se requiere. Llama la atención que no se haya tomado la medida más selectivamente. Me quiero referir a que, por ejemplo, gran parte de esos bienes que han sido afectados con el 30% son productos que son indispensables para cadenas productivas o inclusive para temas de salud. Me parece que, y hubo una información reciente, que el 14% de esos bienes son imprescindibles para temas médicos, insumos médicos que no hay en el Ecuador, que serían muy difíciles, además dentro de una crisis sanitaria, lograrlos conseguir en otro lado. Entonces, esa no selectividad creo que lo que hacen es intensificar el problema que se nos viene. Y Ecuador tiene gravísimos problemas ya con los productos medicinales. Hay una crisis en hospitales, en el sector público, que fue uno de los factores que marcó realmente el año 2025 y esta crisis no ha sido superada. ¿Cómo va a sumar este tema, en particular de la importación de medicinas desde Colombia, ahora con aranceles del 30%? Y creo que la afectación va a ser contundente en la medida en que va a ser inmediata, porque si desde el 1 de febrero ya no se puede contar con esa cantidad de medicamentos y de insumos, yo creo que las dificultades van a intensificarse. Pero no solamente en esa área, también desde Colombia se traen insumos que son indispensables para las cadenas productivas nuestras. Información reciente nos ha indicado que alrededor de 580 empresas entre pymes y empresas medianas tienen una relación directa con la importación y la exportación colombiana. Entonces, la primera afectación económica en la estructura empresarial será esas empresas. Pero si estamos hablando de millones de dólares de comercio, yo creo que indefectiblemente también habrán afectaciones en el empleo. Y eso es
es algo muy grave si es que lo analizamos a profundidad, Gustavo. Es convincente la tesis del Gobierno Nacional ratificada por altos funcionarios, por la ministra de Gobierno, por la canciller y dicha por el propio presidente de la República, de que la intención es poner una tasa de seguridad que provendría con un pago desde Colombia por su ineficiencia, por su falta de colaboración en el combate contra la delincuencia, el narcotráfico en particular. Pues hay varias tesis que se han esgrimido, intercambios comerciales con Colombia que no andaban bien, una balanza comercial que es muy, pero muy favorable para Colombia con respecto a Ecuador. El peso colombiano en recientes días alcanzó su mejor nivel en 5 años, con una revaluación del peso y la consiguiente devaluación del dólar. Pero más allá de esto también están temas de carácter político, la influencia Trump, el permanente distanciamiento con Petro, la declaración de Petro hace muy pocos días incitando a al gobierno ecuatoriano a que libere a Jorge Glass, quien dicho sea de paso recibió hace algún tiempo una nacionalidad colombiana, siempre relacionado con estos temas. ¿Qué considera usted? ¿Es efectivamente una medida de carácter monetario por los costos de la seguridad y Ecuador con esa intención de imponer una tasa para resolver esto? ¿Es así de simple y directa la razón? No, yo creo que el trasfondo es, si bien es cierto el detonante es económico, el trasfondo es sin duda político. Esa intromisión del país vecino en temas como el caso de Jorge Glass, creo que quizás desde el gobierno llegaron a molestar demasiado y no hay muchas herramientas, hablando bilateralmente, sino las que están más a la mano, que es el tema de los aranceles, y no hay otras más. Quizás desde el lado de Colombia, la afectación a algo tan sensible nuestro como la energía, o desde el lado del Ecuador, ver qué se puede hacer con Colombia frente al uso de parte de ese país del oleoducto de crudos pesados. No deja de ser una guerra en todo caso, pero no pueden haber ganadores. Si el gobierno cree que ese 30% va a generarles recursos para alimentar su presupuesto de seguridad, creo que podrá hacerlo marginalmente y muy temporalmente. Eso supondría asumir que todos los bienes que este momento estamos importando desde Colombia van a venir como si nada hubiese pasado. Y creo que eso en la práctica es difícil, porque van a haber efectos en los precios que sin duda alguna el consumidor los verá, los asimilará y quizás pueda reemplazar esos productos con algo quizás de menor categoría o de otro tenor, pero no creo que sea factible que todo el paquete de exportaciones o de importaciones colombianas permanezcan en el mercado como si nada hubiese pasado. Hay un tema de elasticidad y yo dudo mucho que la demanda pueda asumir esos valores más elevados, Gustavo. Ahora, ¿qué pasa también? Hemos hablado inicialmente de las importaciones de Ecuador desde Colombia. ¿Qué pasa con las exportaciones ecuatorianas? Colombia, dicho sea de paso, ha endurecido las medidas. Inicialmente habló sobre la imposición de aranceles también del 30% sobre 70 productos, sobre 20 productos ecuatorianos, ahora ha elevado a 70 ítems arancelarios y a 70 productos respectivamente, es decir, endureciendo las medidas. Ecuador exporta a Colombia varios productos agrícolas. Entre los productos están preparaciones de pescado, aceites de palma, arroz. Hay una gran preocupación de los arroceros ecuatorianos que hablan de que no podrán exportar. Probablemente Colombia irá a otros mercados por unas 60.000 toneladas que usualmente se exportaba hacia Colombia, pero hay también productos químicos, plásticos, manufacturas de metal que se envían desde Ecuador a Colombia. Claro, el déficit que se mantiene, este déficit estructural con Colombia, digo estructural porque no es de este año ni del anterior, es un déficit que se ha permanecido casi estable durante el tiempo, quizás con incrementos perjudiciales para el Ecuador. Me refiero a que este déficit no se va a mejorar vendiendo menos.
y la medida que va a ocurrir es que como ecuatorianos vendamos menos a Colombia y eso lo único que va a producir es que este déficit no mejore, por el contrario sea más perjudicial. Esos productos que usted ha señalado, Gustavo, son productos además que han venido creciendo en algún porcentaje importante frente a los años anteriores. Por ejemplo, uno de los productos de estrella ecuatorianos, que son las conservas de atún, crecieron 10-12% del 2024 comparado con el crecimiento observado en el 2025. Si es que hay pérdida de competitividad, esos productos que venían tomando mercado van a perder, pero también aquellos que ya venían mostrando pérdidas, por ejemplo, el cereal. Yo observaba datos que había perdido 38% en envíos a Colombia como producto exportable. Entonces, en una situación así, esa pérdida de mercado para esos productos que ya venían perdiendo mercado va a ser fatal. No hay forma de sostener que esto va a mejorar ni que va a generar recursos para el fisco a través de los aranceles, ni que va a mejorar la situación de nuestros exportadores y tampoco de nuestros importadores. Esto, y aunque sea caer en un lugar común, requiere un diálogo inmediato, rápido, que pueda solucionar. No hay forma de que alguien pueda ganar después de afrontar una guerra comercial como esta, Gustavo. Hay industria ecuatoriana que también utiliza bastantes insumos, productos químicos, aditivos. Está allí productos de línea blanca, está cerámica y otros productos que se fabrican en Ecuador, utilizando también componentes colombianos. ¿Qué consecuencia tienen estos aranceles en los precios de estos bienes que se producen para los propios consumidores ecuatorianos? Es que la afectación no puede ser medida en el número que indica el comercio, es decir, no estamos hablando de solamente 2.600 millones en lo bilateral, ni de un déficit de 900 millones en el caso ecuatoriano. El valor, la pérdida, el costo va más allá de eso, porque se tiene que medir el costo, inclusive el costo de oportunidad en todo este proceso. La afectación a la cadena productiva significa que una parte, un eslabón de esa cadena tiene un insumo que se convierte en más caro. Y siendo más caro, eso afecta al producto final de esa cadena productiva. Y eso significa que en realidad el valor económico, el costo económico va más allá de los números que hemos conocido. Si es que un insumo importante dentro de la cadena observa un incremento de precio o es más difícil adquirirlo justamente por ese valor, toda la cadena se va a ver afectada. Y eso significa que más temprano que tarde podríamos inclusive afectar procesos inflacionarios, al menos en esos productos que están involucrados en el comercio bilateral, Gustavo. ¿Qué efectos podría tener? ¿Llega esto a generar algún efecto macro que pueda ser sensible en temas como desempleo? Sabemos que hay otra crisis de empleo en Ecuador con un 65% de subempleo. Esa es la figura más preocupante. El empleo formal es bastante bajo en Ecuador y este podría verse afectado, así como las importaciones y exportaciones. Pongamos un ejemplo para poder evaluar esa posibilidad. Tal vez los tableros de madera, que es otro dato que estaba dentro de los valores más altos en exportación, está alrededor de 75-80 millones de dólares de valor exportado. Quítele a esa industria esa cantidad de dinero, quítele a ese bien la incapacidad de ser exportado y de no tener un mercado alternativo. Eso significa que muchos de los trabajadores que están en ese sector irremediablemente tendrían que buscar otra posibilidad de empleo. ¿Cómo sostengo si es que pierdo 75-80 millones de venta? Eso es muy difícil. Entonces hay afectación a varias familias, a sectores específicos de la economía nacional. Y aunque si bien es cierto, dentro del total de exportaciones del Ecuador, lo que se tiene con Colombia debe estar alrededor del 2,5-3% del total, sí hay concretas y específicas afectaciones a ciertos sectores y por lo tanto a una cantidad que no deja de ser importante de familias que quedarían sin empleo. ¿Qué efectos puede tener esto con respecto al contrabando?
podría favorecer esta decisión de Ecuador a las mismas mafias a las que intenta afectar. Hay una elasticidad, según han dicho otros expertos en el tema, entre los valores que se imponen a las tasas arancelarias, a los impuestos de ingreso de productos con el comercio ilegal. Claro, estamos hablando de quizás 600 kilómetros de frontera. Y si es que a esa cantidad extensa de territorio, con varios pasos clandestinos, se les quita el control, porque yo me imagino que desde el lado de Colombia se habrán encaprichado y habrán dicho: "Pues ahora vamos a controlar menos". Así que es el caldo de cultivo perfecto para que el contrabando se incremente, porque además de la guerra comercial, la necesidad de que los productos pasen de una frontera a otra y la falta de control que va a existir, la gente que se dedica a este contrabando, a pasar mercadería de un lado al otro, estará muy contenta seguramente. Se prevén efectos negativos también, sobre todo por la lectura de estas actitudes en lo que respecta a la comunidad internacional, hablando de la comunidad latinoamericana y la comunidad andina en particular. Es muy extraño, yo no me atrevo a decir que sea inédito, porque no conozco si es que ocurre otra vez, pero sí es muy extraño que países vecinos, países hermanos, estratégicamente conectados, inicien una dificultad como esta, una guerra comercial. No suele ser un hecho común. Así que yo creo que además de esto, de la dificultad que está ocurriendo en ecuatorianos y colombianos, sí habrá un llamado de atención, una alerta profunda en la comunidad mira, de naciones y en toda Latinoamérica por esta dificultad que quizás inclusive podría exacerbar las condiciones entre otros países bilateral, que tienen comercio bilateral o que son vecinos. Yo creo que muy pronto habrá un llamado de atención de ese tipo de organismos para que Colombia y Ecuador resuelvan aceleradamente esta dificultad por las complejidades y los incentivos perversos que una acción así llamada guerra comercial puede provocar en el futuro. Hay ciertos productos que se los podría considerar como indispensables. El tema que usted ha tocado de los medicamentos, por ejemplo, que no pueden ser reemplazados de un día para otro. Pues para comenzar, hay una serie de normativa y procesos antes de permitir la importación de medicamentos de cualquier parte del mundo, y esto toma tiempo. Pero incluso en los medicamentos hay otros proveedores a nivel mundial. Está la India, por ejemplo, que exporta medicina barata de todo tipo a todos los rincones del planeta. Esta guerra arancelaria que se ha dado, está en marcha entre Ecuador y Colombia, podría abrir espacios para que otros países ocupen el mercado que Ecuador y Colombia eventualmente dejen al no abastecerse mutuamente. La cadena de suministros, ¿qué tan dinámica es en este sentido? Claro, habrá dentro de esa evaluación de beneficios, pues es posible que hayan beneficiados externos. Por ejemplo, Perú. Perú podría de alguna manera suplir los bienes que nosotros hemos venido trayendo de Colombia si es que tienen el dinamismo y la posibilidad de reemplazarlos con facilidad. Habría que ver si es que eso ocurre, porque el comercio con un vecino es más fácil de corregir, de reemplazar, incrementando el comercio con otro vecino, que podría ser el caso del Ecuador. Estamos frente a una guerra comercial y, y lo que ocurre aquí es que quizás los dos vecinos, Ecuador y Colombia, están en una suerte de dispararse al pie, esperando que al otro le duela más que a uno. Entonces, seguramente habrá otros países que quieran aprovechar el mercado y creo que el inmediato podría ser el vecino del sur. Vamos a ver qué tanto de los bienes colombianos pueden ellos reemplazar con la rapidez y oportunidad que el país necesita. Ese sería, por ejemplo, uno de los ganadores parciales de un conflicto. Cuando dos se pelean, quizás un tercero pueda sacarle algo de provecho. No sé qué puede ocurrir con Colombia, quizás el mismo Perú pueda trasladar los productos ecuatorianos hacia allá. Y eso lo único que haría es intensificar la pérdida que muy pronto veremos ya en números.
¿Hay excitativas de la CAN, de la Organización Mundial de Comercio, para que los dos países desistan de esta situación que es difícil de entender? Pero si es que el tema, esta guerra arancelaria se prolonga, ¿qué escenarios se pueden proyectar? Sí, no sé si nos escuchó. No, Gustavo, se Ya. cortó, pero me parece que Le hablaba usted decía que hay varias de la iniciativas, iniciativa de la incluso de CAN en este organizaciones, conflicto. exacto, la CAN, Organización Mundial de Comercio, para que esta situación no continúe y los dos países desistan de esta guerra arancelaria. Pero le preguntaba si es que esto no sucede y se mantienen las posiciones de los dos países, ¿qué escenarios se pueden proyectar en el mediano y el largo plazo? Claro, el que veníamos conversando del deterioro de la competitividad de los productos ecuatorianos, de la afectación a los consumidores locales, porque indefectiblemente tendrán que asumir precios más caros. No se puede dejar de comprar medicina, por ejemplo, y eso significa que se tendrán que hacer esas compras a un costo más elevado. Eso sin duda. Pero también en el caso ecuatoriano es muy preocupante la necesidad que tenemos de la energía que nos provee Colombia. Y si es que, y eso esperamos que no ocurra, ¿qué pasa si es que el clima no nos ayuda y nuestra capacidad de producción energética se ve drásticamente mermada y necesitamos imperiosamente la ayuda y el apoyo de la energía colombiana? Entonces, eso sería muy preocupante porque la incapacidad de tener energía permanente y al 100% afecta no solamente a los hogares, a las residencias, sino también al aparato industrial. Entonces, quítele la competitividad a la gente que produce y además quítele energía, estaríamos en un escenario que seguramente haría que se caiga el pronóstico de crecimiento del 2026. Bien, para finalizar, ¿considera usted que es efectivamente viable una negociación antes de que las cosas tomen otro color, un color de hormiga, como se dice, o pasen ya a un punto de no retorno? No solo que es viable, y creo que las cosas negativas que a partir de una guerra comercial tenemos hacen que esa reunión, ese diálogo sea absolutamente necesario. Y sobre todo creo que es sumamente urgente. No podemos esperar que llegue febrero y ver las consecuencias. Hay que parar esto antes. El diálogo por el tema de la seguridad quizás tiene que requerir de parte del gobierno un apoyo de un tercero, porque yo también creo que haberlo dicho en Davos significa, me refiero a la medida del 30% indicada por el gobierno, significa también un llamado de atención para que otros se involucren, para que terceros se involucren, para que la comunidad mundial haga algo para que nosotros podamos tener alguna posibilidad de ayuda en las fronteras y no solamente la colombiana, o para incentivar a que Colombia haga su parte en esta lucha contra la inseguridad del Estado. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia, economista Aguilar. El economista Víctor Muchas Aguilar gracias, es Gustavo. el Siempre a las órdenes. decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca.